La justificación por la fe es más que una doctrina. Hay una verdad real que se puede experimentar. Feliz sábado, hermanos. Espero que todos estén contentos, no solamente los de esta fila, sino que todos los hermanos. Y si hay algún afligido, sea contagiado por el Espíritu del Señor. Un espíritu de reposo, un espíritu de amor. Y bueno, la temática que voy a tener en estas presentaciones, obviamente es de justificación por la fe. Un pilar fundamental en la fe adventista. Y quisiera compartir con ustedes, el título de estas presentaciones sería Libres y ya no esclavos. Está basado en el último capítulo del libro Cristo y su justicia de E.J. Waggoner. Así que si quieren consultar pueden ir a ese lugar. Bien, la justificación por la fe. Quiero comenzar diciendo esto. La justificación por la fe es una doctrina, la doctrina de la salvación. Pero no es solo una doctrina, para no decir que no es una doctrina. Es doctrina, pero es más que una doctrina. A veces se puede entender y a veces es difícil de explicar. Pero si hay una verdad real en lo que es justificación por la fe, es que se puede experimentar. Y ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros ahora. Yo puedo experimentar lo que es justificación por la fe. Y quiero hacer mis presentaciones de una manera sencilla, clara, lo más simple posible, porque no debería ser algo tan complicado o refrito, debe ser algo simple, porque eso es la justificación por la fe, la simplicidad de nuestra salvación. El problema con los seres humanos es que queremos hacerla difícil, pero es fácil de entender y le corresponde al Señor darnos la experiencia. Bien, a veces nos equivocamos al pensar así acerca de la justificación por la fe. Y también nos equivocamos cuando pensamos en las obras. Y pensamos que Dios requiere mis obras, mías personales, para yo poder tener la salvación o sus bendiciones. Nos equivocamos al pensar en eso. Dios requiere obras, pero no son nuestras. Hay tres formas decepcionantes de producir buenas obras, pero no agradan a Dios, porque no provienen de la fe. Repito esto. Hay tres formas de producir obras, nosotros, pero no son agradables a Dios, porque no vienen de la fe. La primera de ellas es cuando decimos, si Dios me da las fuerzas, entonces yo voy a producir obras aceptables ante Dios, porque provienen de la fuerza de Dios. El problema es que, ¿qué es la fuerza de Dios? ¿Será que es un forzamiento a nuestra voluntad? ¿Será alguna motivación emocional? ¿En eso consiste la fuerza de Dios? ¿Qué es la fuerza o el poder de Dios? 1 Corintios 1:24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría. Entonces, cuando decimos, si Dios me da las fuerzas, pensamos en una voluntad sobrehumana. Y por supuesto que Dios transmite, pero a veces no es como nosotros pensamos. Es por medio de Cristo, ¿ok? Que es el poder de Dios. Segunda forma decepcionante de producir buenas obras, que no son agradables a Dios porque no provienen de la fe, es pensar que si soy una persona convertida,
Ya fui convertido, me bauticé, ahora inicio el camino. Entonces ya puedo producir buenas obras agradables delante de Dios, independientemente del conocimiento. Y pensamos que a Dios le agradan mis obras, pero déjenme decirles una cosa. El apóstol Pablo, ¿era una persona convertida, sí o no? Claro, hay una evidencia sobrenatural que Pablo fue una persona convertida. Pero él dice, y a veces clamaba, no hago lo que yo quiero, sino que lo que no quiero, eso hago. No hay justo ni siquiera uno. Significa que aunque seas una persona convertida, honestamente convertida, realmente convertida, tus obras que tú hagas, independientes de la fe, no son agradables delante de Dios. Porque solamente Dios requiere unas obras y no provienen de nosotros, pero sí se producen y se reproducen en nosotros. La tercera forma decepcionante de producir buenas obras que no son agradables a Dios porque no provienen de la fe. Y esto es un poquito más difícil de explicar o de clarificar, pero lo voy a dejar así nomás. Si soy motivado por el amor, entonces voy a hacer buenas obras. Y puedes hacer y tienes toda la disposición y la voluntad real de agradar a Dios. El problema es con esto, es que te terminas adjudicando tú las buenas obras a Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se ha manifestado a todos los hombres. ¿En quién? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué? Dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, la vida eterna, la salvación, las buenas obras, la justificación, provienen del amor de Dios, manifestado ¿cómo? Dándonos a su Hijo. Y el mayor sacrificio que Dios ha hecho con su Hijo es habernoslo dado y haber venido como un ser humano. En Él se cumplen las buenas obras de Dios. ¿Ok? Ahora, quiero que vamos a estudiar en esta ocasión la vida de Cristo. Voy a tratar de hacerlo corto y breve. La vida de Cristo. Cuando nosotros vemos a Jesús caminando sobre la tierra y vemos hacerle milagros, vemos levantando muertos, ¿qué estamos viendo en esto? ¿El carácter de quién? Ok, siempre pensamos que es el carácter de Cristo, ok, pero vamos a darnos cuenta que no es el carácter de Cristo, aunque lo es, ok. Cuando yo era niño, a mí me costaba mucho confesarle a Dios mis faltas, porque yo tenía miedo, pero me acordaba de Jesús y yo decía, sí puedo hacerlo porque Jesús me cuida. Ahora vamos a leer, por favor, San Juan capítulo 5, versículo 20. Jesús dijo, no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Es decir, Jesús comienza y dice, yo por mí mismo, yo no puedo hacer nada, no hago nada. Lo que escucho, así juzgo. Es decir, ¿de quién escuchaba Jesús? ¿Con quién hablaba? Con el Padre. Jesús y el Padre eran uno. Y al estar siempre en esa comunión, sucedía que lo que Jesús escuchaba del Padre, así juzgaba y así hacía. Pero en realidad Jesús no hacía nada por sí mismo. Todo lo que Jesús hacía, todo lo que nosotros vemos hacer, milagros, palabras, promesas, no es
el carácter de Cristo. Escuchen, yo siempre pensaba que el carácter de Cristo era diferente al del Padre, pero son el mismo carácter, son del mismo carácter. El problema está en que Jesús no vino a revelarse a sí mismo. ¿Escucharon esto? Jesús, cuando lo vemos en la tierra y haciendo todo, no lo vemos a Él, sino que vemos al Padre. Ahorita vamos a ver un texto maravilloso acerca de esto. Vamos a leer San Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Cómo es que Jesús hace lo que el Padre hace? ¿Quién lo hace primero? El Padre. Y entonces se dice que Jesús lo hace. Es decir, Jesús era un espectador, o llegó a ser un espectador en su experiencia de las obras que el Padre hacía en su vida. Y por eso la gente que lo veía y nosotros lo vemos, decimos: Jesús lo está haciendo. Pero realmente, ¿de dónde viene la fuente de esas cosas? Del Padre. Del Padre. Por eso Jesús lo dijo. Dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre en Él. Lo que el Padre hace en Él. Porque todo lo que el Padre hace en Él, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Se entiende esto? O sea, el Padre hace algo, hace una vida en Cristo, crea una vida en Cristo. Y Jesús es espectador de lo que el Padre está haciendo a sí mismo. Y ahora la gente que lo veía decía: ese es Cristo. ¿Ok? Ahora, entremos a otra parte de este estudio. En Filipenses capítulo 2, versículo 12. Leemos este texto muy conocido. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo le dijo a los filipenses: ustedes obedecen, y cuando yo no estoy, obedecen. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Y qué es lo que nosotros nos imaginamos acerca del temor y del temblor? ¿Tener miedo? ¿Debo tener miedo a mi salvación? Si yo pienso así, estoy pensando que la salvación es difícil. ¿Ustedes creen que la salvación es fácil o es difícil? ¿Alguien puede responder a esta pregunta? ¿Es fácil la salvación o es difícil? ¿Es fácil la salvación? ¿Sí? ¿Quién dice sí? A ver, levante la mano. ¿Quién dice que la salvación es fácil? Son pocos. ¿Quién dice que la salvación es muy difícil? ¿Quién dice que la perdición es fácil? Perderse es fácil. Es que yo no se los entiendo. Bueno, cuando nosotros pensamos que temblar y temer es estar estresados, es estar en la línea de la Biblia y decir: Señor, yo te he fallado una vez y otra vez y otra vez, y estoy en ese mismo sentir, no estamos en el sentir de Cristo. No tenemos la mente de Cristo, tenemos la mente del yo. Yo, estoy concentrándome en el yo. Y tenemos miedo. Pero ¿saben una cosa? Jesús también temía y también temblaba. Jesús lo hacía. Pero Jesús no tenía miedo, o ese tipo de miedo. Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesús clamaba con lágrimas y temblaba
y tenía temor reverente. ¿Qué era lo que Jesús realmente estaba haciendo con esto temer y temblar? Jesús le dijo en una ocasión cuando estaba en el Getsemaní, ¿qué le dijo al Padre? ¿Qué le dijo Jesús al Padre? Cuando estaba sudando sangre. Si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga a mí, sino la tuya. Entonces, cuando Jesús clamaba, gemía y temblaba, ¿en qué estaba enfocándose? En no estorbarle al Padre, que el Padre hiciera su obra en él, porque incluso en la cruz era la obra del Padre, esa era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. O sea, temer y temblar para nosotros debe ser no estorbarle a Dios que haga su obra en mí. Debo temer y temblar de no ser yo quien está haciendo la obra. ¿Me explico? Es diferente pensar, temer y temblar para hacer una obra, sino más bien temer y temblar para permitirle a Dios que Él haga su obra en mí. Así es como Jesús vivió, temiendo y clamando, no estorbándole a Dios, al Padre, la obra que quería hacer en su vida. Entonces, ¿quién hizo las obras en la vida de Jesús? ¿Quién hizo las obras en la vida de Jesús? El Padre. Y aquí vamos a ver una conversación que tuvo Jesús con uno de sus discípulos, Felipe, bien conocido. San Juan capítulo 14, versículo 8 en adelante. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. Felipe está diciendo una gran verdad aquí. Queremos conocer al Padre y nos basta. Y realmente, bástate mi gracia, ¿cierto? ¿La gracia de quién? ¿De Jesús o del Padre? Sigue diciendo, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Es decir, somos uno. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es decir, Jesús no hizo sus obras. Escuchen esto, Jesús no hizo sus propias obras, aunque Jesús amaba al Padre. Jesús era una persona convertida, es otro tema, pero era una persona convertida. Y también era el poder de Dios. Pero Jesús no hizo sus obras. ¿Las hizo quién? El Padre. Entonces, nosotros seres caídos, Jesús no pecó, aunque tenía carne caída. ¿Cómo nosotros seres caídos pretendemos decirle, Señor, por tus fuerzas yo te ofrezco mis obras, porque te amo yo te ofrezco mis obras, porque ahora soy convertido te ofrezco mis obras? Si Jesús no lo hizo. Jesús temía y temblaba para nuestra salvación, pero no hacía sus obras, sino que hacía lo que veía hacer el Padre en Él, las obras del Padre en Él. Y a veces nosotros como adventistas nos sucede algo, y lo digo por mi propia experiencia. Cuando era joven, yo le tenía miedo al Padre, tenía miedo de confesarle mis pecados, de que Él descubriera. El problema con esto que yo tenía es que el Padre ya sabía mis faltas. Pero ¿por qué dice que si confesamos nuestros pecados? ¿Por qué? Porque el Padre quiere que nosotros seamos honestos con nosotros mismos y reconozcamos que tenemos una falla, porque el Padre siempre estará listo para decirte, perfecto, qué bueno que vienes y reconoces que eres imperfecto y que no puedes hacer nada por ti mismo, porque cuando tú no reconoces y crees que eres autosuficiente, aunque te dé mis fuerzas, aunque te muestre mi amor, aunque te convierta, tú sigues queriéndome mostrar tus obras. Ese es un problema. Pero ven, vamos a hablar, vamos a resolver ese problema juntos. Yo eso es lo que he estado esperando. Eso es lo que el Padre nos dice a cada uno de nosotros. Por eso es que la confesión del pecado, para que seamos honestos,
para con Dios y para con nosotros. Entonces yo tenía miedo al Padre, y así nos sucede a muchos, pero amamos a Jesús, ¿cierto? Amamos a Jesús, pero esa atracción que Jesús nos presenta, que Jesús nos muestra, ¿realmente de dónde procede? Del Padre. Esa atracción que Jesús maravilloso, Jesús hermoso, Jesús misericordioso, esa atracción que tenemos hacia Él, ¿realmente hacia quién la tenemos? Hacia el Padre. Porque el Padre no viene a revelar al Hijo. El Hijo viene a revelar al Padre. Por eso vemos a Jesús caminando y sanando, pero no era Jesús el que lo hacía. ¿Entienden ahora? No hacía sus obras, sino que el Padre lo hacía en Él. Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Es decir, si tú quieres conocer al Padre, no puedes conocerlo directamente, porque tenía que venir el Hijo de Dios a hacerse hombre y mostrar su carácter verdadero. Entonces sentimos atracción hacia el Padre, porque si lo vemos tal cual, el pecado no puede estar en la presencia de Dios, ni el pecador, sin Cristo. Pero estando Cristo, estamos en Él y podemos apreciar al Padre, tal como Él es. Es decir, el Padre nos atrae una y otra vez, nos atrae por medio de Cristo. Y somos atraídos hacia Él. Por eso decimos, los encantos incomparables de Cristo. Pero realmente, ¿de quién son esos encantos? Del Padre. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Que nos lleva a dónde? Nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, el Padre ya preparó todas las obras perfectas que nosotros necesitamos cuando las preparó en Cristo, en su vida, cuando anduvo en esta tierra, porque fueron las obras de Él. Y esas mismas obras, esa misma vida que recibió Jesús, es para cada uno de nosotros. Es decir, el Padre es la fuente de verdad, la fuente de sabiduría, la fuente de vida. Jesús es el canal por el cual nosotros vamos y recibimos el Padre. El Padre lo preparó en Cristo. Ahora en Cristo nosotros lo tenemos. Es transmitido a nosotros. Por eso el poder de Dios para cambiar el corazón de una persona es cuando Cristo mora en su corazón. La persona puede cambiar, puede mejorar, pero no se trata de mejorar, se trata de cambiar la mente. Cuando tenemos la mente de Satanás, pensamos en el yo, en yo le ofrezco obras, en yo le ofrezco a Dios para agradarle, pero finalmente son obras del yo, no son agradables delante de Dios. Las únicas obras agradables para Dios son las que preparó en Cristo. Y asimismo en nosotros. Por eso Dios manifestado en carne, porque se manifestó en Cristo y se manifiesta en esta carne, en nosotros. Por eso se dice, Dios manifestado en carne. Entonces, el Hijo viene a revelar al Padre. Y en los tiempos de Jesús, cuando Jesús vivía, había varias sectas, ¿cierto? Existían especialmente los fariseos y los saduceos, que no eran otra cosa que una mezcla entre religión judía y griega. Así que no era la voluntad de Dios la existencia de estas sectas. Pero existían ahí. Y estas sectas presentaban a un Dios como Zeus,
Zeus y los rayos. Dios te va a castigar si te portas mal. Dios te va a mandar juicio sobre ti si te portas mal. Y muchas veces así le mostramos el Padre a nuestros hijos. Cuando yo era niño, en las clases de escuela sabática me presentaban algo similar. Y claro que uno tiene miedo. El problema con eso, hermanos, es que si vemos a Jesús, vemos al Padre, realmente tal como Él es, entonces, ¿cómo es que Él me va a castigar? Así. ¿Cómo es que Él es así? Era una tergiversación de su carácter. Ahora, quiero que veamos, por favor, dos historias. No la vamos a leer por cuestión de tiempo, pero ustedes recuerdan el paralítico que tenía solamente unos pocos amigos. Jesús estaba predicando en la casa de Pedro y los amigos abrieron un techo en la casa de Pedro para poder bajar a un paralítico. En la mente de los que estaban ahí, de la iglesia que estaba ahí, ese hombre recibió el azote de Dios, la lepra era el azote de Dios. Ese hombre recibió el castigo de Dios por ser paralítico. Ese hombre recibió esto. Ese hombre que estaba ahí no era agradable ante la iglesia que estaba ahí. Ahora Jesús va a mostrar algo muy importante, importantísimo. Lo bajaron, lo pusieron ahí. A ver qué va a hacer Jesús, este hombre. Dios lo ha castigado, como Zeus castigaba. Realmente lo que ese hombre necesitaba, sí, una curación física, pero eso no le importaba mucho. Lo que le importaba era el perdón de sus pecados, para estar en paz con Dios. La justificación por la fe no es meramente para nuestra salvación. La justificación por la fe es para nuestra libertad. ¿Libertad de qué? Libertad en Cristo, del pecado. Otra vez esto. La justificación por la fe es para libertad en Cristo de nuestros pecados. De nuestros pecados. Ese hombre quizá creía que estaba siendo castigado por Dios, pero tenía fe, tenía algo que se llama fe. ¿Y saben qué fue lo que le dijo Jesús al hombre que estaba ahí paralítico? ¿Qué le dijo Jesús al paralítico? Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Pero fue realmente Jesús el que dijo eso? Era la expresión maravillosa del Padre. Hijo, le dijo, ¿no? Tus pecados te son perdonados. Y la iglesia, ¿qué? ¿Cómo que tus pecados te son perdonados? Pero míralo. Y cuando ven que comienza a levantarse el hombre, le dijo primero, levántate, ¿no? Pero eso no funcionó, porque Jesús estaba probando la fe de ellos. Es que ellos creen que es el azote de Dios. Les voy a mostrar algo. El Padre ahora va a mostrar algo. Tus pecados te son perdonados. Y la gente, ¿qué? ¿Cómo que este hombre? Blasfemia, ¿no? Pero cuando comenzó a levantarse este hombre, daba saltos de felicidad, porque había escuchado por fin la voz de su Padre Celestial, que le estaba diciendo, ten paz. Tus pecados te son perdonados. ¿Y saben qué es eso? ¿Por qué se levantó ese hombre? Porque tenía ¿qué? La fe de Jesús. Tenía fe ese hombre, de verdad que tenía fe. Y vale la pena emocionarse, porque no es dopamina, es serotonina lo que está sucediendo cuando nosotros escuchamos y vemos esto. No es solo emoción, es una realidad de la palabra y del poder de Dios, que es Cristo. Así que, hermanos, si tú tienes pecado, de cualquier tipo de pecado, el peor o el mejor, tú puedes venir al Padre tal como eres, así como nos dice el deseo de todas las gentes, el camino a Cristo de Elena G. de White,
Dice, si tú ves tu pecaminosidad, no esperes para hacerte mejor a ti mismo. Ve a Cristo así como estás. ¿Quién dice amén? Así de sencillo. Si el Padre hubiera querido, si Cristo hubiera querido que el hombre hiciera algo, miren, en México, de donde soy yo, es mucho catolicismo, ¿ok? Así que me ha tocado ver de todo. Y me ha tocado ver personas que caminan tantos kilómetros para llegar a cierto lugar. Y hay otros que van de rodillas a cierto lugar para tener paz con Dios, porque creen que Dios les está pidiendo esto, para tener paz. Imagínense ustedes que le hubiera dicho Jesús, no, primero tienes que dar 500 pasos y entonces tus pecados van a ser perdonados. ¿Cómo creen que ese hombre va a poder? Si ni siquiera podía moverse. Pero entonces dio miles de pasos después de que estuvo en paz con Dios. Así que esos pasos eran los pasos de la fe, el resultado de la fe. Ahora, esta otra historia, para ir concluyendo. La mujer adúltera, María Magdalena, los líderes, los fariseos, los saduceos, los mismos líderes, tomaron a esa mujer y lo trajeron delante de Jesús. Y él les dijo, la apedreamos, porque para ellos ella ya era merecedora de muerte. El Padre a nadie condena, a nadie condena. Al peor pecador, el Padre no condena a nadie. El Padre salva a todos. El problema es que nosotros nos condenamos a nosotros mismos. Y peor aún, nos condenamos a nosotros mismos y rechazamos el perdón ofrecido como un regalo. Y otra cosa, nos convertimos en condenadores de nuestros propios hermanos. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús a la mujer? ¿Realmente Jesús dijo eso? ¿Quién lo dijo? El Padre le dijo, porque todo lo que salía de su boca de Jesús, el Padre lo hacía. Era el Padre el que hablaba por medio de Jesús. ¿Y qué le dijo? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Cuidado con los mandatos de Dios. Los mandatos de Dios no son, tienes que hacer esto ahora, porque ya te perdoné. No te condené, no. Ahora, todo lo que procede de la boca de Dios son promesas. Y lo que estaba recibiendo esta mujer allí del Padre eran promesas. Ni yo te condeno. Vete y no peques. Es decir, la salvación llegó de su pecado en el mismo momento en que escuchó la voz del Padre que le dijo, ni yo te condeno. En ese mismo momento, la garantía de eso era vete y no peques más. Es decir, la mujer ya no iba a pecar más porque recibió la promesa de no pecar más. ¿Me explico? Y así vemos nosotros los 10 mandamientos, o deberíamos verlos como promesas de Dios, promesas que salen de su boca. Todo lo que sale de la boca de Dios tiene poder en sí mismo de hacer o crear lo que dice. Y cuando nosotros vemos los mandamientos, pensamos también, ¿no? Es que tengo que cumplir esto y esto, pero ¿tengo que cumplirlo yo? ¿Quién lo tiene que hacer? El poder de la palabra de Dios. Los 10 mandamientos son palabra de Dios. Por lo tanto, son promesas de Dios, promesas de liberación. Ya no eres un esclavo del pecado, ahora eres libre. Libre. La mujer fue libre. Y es una historia maravillosa, la historia de María Magdalena. La libertad en Cristo se experimenta cuando se conoce la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre no es condenación. Al contrario, es quitar nuestros ojos de condenación, nuestros ojos humanos de condenación, y poner en nosotros la mente de Cristo. La mente de Cristo, el sentir de Cristo, la experiencia de Cristo en mi vida.
Por eso esta historia del hijo pródigo, finalmente, ¿qué fue lo que pasó? El padre recibió con los brazos abiertos al hijo pecador, así como venía, apestoso, mal vestido, como venía, así el padre lo recibió. Así el padre lo recibió. Así nos recibe cada uno de nosotros. Y concluyo con esto, hermanos. Jesús no hizo sus propias obras. Lo que el mundo necesita ahora es conocer el carácter de Dios en nosotros. No haciendo nosotros nuestras propias obras, sino el Padre haciendo sus obras en nosotros. Y cuando vemos los evangelios, no son los evangelios de Cristo, son los evangelios ¿de quién? Del Padre. Del Padre, porque el Padre es revelado en Cristo. Y así Dios quiere que Cristo sea revelado en nosotros. El Padre revela a Cristo. La obra del Espíritu Santo es revelar a Cristo en nosotros. Que Dios les bendiga.